Señores, estamos de vuelta con una nueva mañana. Nosotros tenemos en este bloque informaciones muy importantes para la República Dominicana y para la vecina nación de Haití, para la comunidad internacional, para lo que está pasando allí, que ha sido una preocupación por muchos años para la República Dominicana. Cada vez que vemos una luz que se avecina, vemos que una sombra tenebrosa, oscura, viene y tapa esa luz y bloquea cualquier indicio de avance que se quiera tener en la nación vecina de Haití. Escuchen la siguiente información. Haití está ante el caos por intereses políticos. Yo diría que también intereses económicos y de muchas otras índoles, pero especialmente políticos. El Consejo Presidencial de Haití decidió destituir al primer ministro Gary Conille, que recién lo habían puesto allí, ante un conflicto de poder. Conille había sido designado en junio, señores, por el Consejo de este año, para que llevemos cuenta, formado en abril, para liderar el país en medio de la violencia y el caos político. La destitución ocurre tras semanas de tensiones en las que el Consejo intentó cambiar varios ministros, a lo que Conille rechazó. Además, el primer ministro pidió la dimisión de 3 miembros del Consejo implicados en corrupción. El Consejo eligió a Alix Didier Filamé, así se llama, como sucesor, pero persiste la incertidumbre sobre la legalidad de la decisión, ya que el primer ministro no tiene ningún respaldo constitucional claro ni fue ratificado por el Parlamento. Hay algunas informaciones sobre la reacción de Conille que se las voy a dar ahora mismo en este sentido. Gary Conille calificó la decisión del Consejo Presidencial de Haití de destituirlo como inconstitucional y dijo también que hizo un intento de desestabilización institucional. En un comunicado, es lo que Conille dice, argumentó que la Constitución de Haití establece que el primer ministro solo puede ser destituido por el Parlamento mediante una moción de censura o su dimisión y que el Consejo, dice aquí, el Consejo Presidencial no tiene la autoridad para removerlo de ese cargo. Además, calificó la medida como un abuso de poder que debilita al país en medio de la grave crisis sociopolítica que enfrenta. Conille también resaltó que Haití atraviesa una situación crítica marcada por la violencia de las pandillas, la inseguridad, la crisis alimentaria y los desplazamientos forzados. Si tenemos apoyo de esas informaciones de Haití que estamos entregando, sería importante que me ayuden con eso. A pesar de la destitución, expresó su compromiso de estabilidad del país y su disposición para continuar trabajando en paz. Eso es lo que dice Conille, defendiendo a la legalidad y buscando la gobernanza democrática. Finalmente, la remoción de Conille llega después de semanas de conflictos con el Consejo, que intentaba cambiar varios ministros, lo que fue rechazado por el primer ministro. Hay un tema sobre las crisis que ha generado todo esto, que Nelson Valdés Burgos nos va a compartir esas informaciones. Sí, dice que esta medida surge tras semanas de tensiones, especialmente después del cambio de liderazgo en el CPT en octubre, cuando Leslie Voltaire asumió la presidencia rotatoria del Consejo, lo que exacerbó las diferencias con el primer ministro. El conflicto se intensificó cuando el CPT exigió la destitución de varios ministros del gabinete de Conille, incluido, recuerden ustedes, la canciller Dominique Dupuy, a lo que el primer ministro se opuso. La situación está generando un ambiente de incertidumbre en el país que enfrenta una grave crisis de seguridad debido a la violencia de las pandillas. Los analistas y medios locales apuntan a que el modelo de gobernanza establecido tras la renuncia de Ariel Henry en abril no está funcionando. Este sistema de 2 cabezas con el CPT y el primer ministro compartiendo el poder ha generado malos entendidos y disputas. Se critica también la falta de claridad sobre los roles y responsabilidades de cada entidad, lo que debilita la gobernanza y socava la capacidad de Haití para abordar su crisis política y social. Por un lado, los actores políticos y sociales de Haití, junto con sus aliados internacionales, están presionando por una solución a esta inestabilidad, pero las tensiones internas persisten, lo que pone en peligro los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad en el país. Vargavila Riverón con su comentario. Bueno, realmente esto sigue dando mucho de qué hablar, lo que está pasando en el vecino territorio de Haití. Nosotros lo habíamos advertido desde el principio, señores, que ese Consejo Presidencial Provisional de Transición que se creó, que se vendió como una salida a la crisis en Haití,
cuando se produjo el tranque y el ex primer ministro Ariel Henry se le impidió regresar a asumir su puesto, fruto de una visita que había realizado, un periplo, primero a la CARICOM, después a Kenia, para firmar los acuerdos de misión que permitirían más adelante el despliegue de la misión de las fuerzas kenianas en territorio haitiano. Y nosotros decíamos que la manera como se concibió, salcochado, prematuro, un traje a la medida, un mamotreto político que se quiso hacer en el seno de la CARICOM para repartir el poder en Haití, eso no iba a terminar bien y que iba a estar constantemente, permanentemente en medio de una crisis política que ya venía arrastrándose desde hace mucho tiempo, incluso desde antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, hace 3 años, porque Jovenel Moïse llegó un momento que se aferró al poder, que dijo que le faltaba un año, o sea, prácticamente un desorden, una inconsciencia política de la clase política general en Haití, que no tiene comparación. Entonces, lo habíamos dicho que esto iba a ocurrir y desde el principio los desacuerdos, los conflictos, la falta de entendimiento y de apoyo mutuo y de consenso en las decisiones, tanto del Consejo Provisional Presidencial de Transición y la oficina del primer ministro, eran más que evidentes, y que esto iba a generar un caldo de cultivo para lo que estamos viendo hoy. Ya no solo es la crisis política y la crisis de seguridad y de violencia en suelo haitiano. Hay un nuevo ingrediente que se anexa a esta crisis, que ha estallado, y es el conflicto entre el CPT, el Consejo Presidencial de Transición Provisional, y la primatura que dirige actualmente Gary Conille. Gary Conille ni siquiera se debe a él. Eso es bueno que lo sepamos, que lo sepa el país y que lo sepa el mundo. Gary Conille era quizás el nombre más lejos que se tenía para ocupar la primatura. En Haití, según la constitución vigente de 1987, el brazo ejecutivo operativo del gobierno es el primer ministro, porque es un sistema parlamentario, que digo que es un sistema que no le funciona para nada a Haití. No le funciona, porque ese modelo político, social, estatal, ha sido en parte el fracaso de Haití. Querer instaurarlo o querer establecerlo como se estableció, y no le ha funcionado. Es tiempo de pasar la página. Creo que deben abocarse a un sistema presidencialista, como el que tenemos en la República Dominicana. Porque también ha pasado que cuando el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados en Haití, que ahora mismo está cesada, no hay diputados y no hay senadores, no hay alcaldes, no hay presidente, no hay ninguna autoridad electa en la actualidad, ha pasado que cuando le ha dado la gana de destituir a un primer ministro, lo han hecho, inclusive motivado por intereses particulares de grupos internos y externos. Entonces, ¿qué ocurre aquí con esta nueva crisis que ahora tiene el seno del gobierno provisional haitiano, que no dio pie con bola en los meses que lleva designado? Ha sido un fracaso también y ahora se empeora. Es peor, el fracaso es mayor. La CARICOM, la Comunidad del Caribe, de los estados caribeños, de los cuales Haití es signatario, y que gran parte de las decisiones que se ejecutan en Haití se toman en la CARICOM. Pero la CARICOM tampoco es un organismo independiente. Porque ustedes vieron cuando se produjo el tranque que impidió el retorno de Ariel Henry, ¿quién encabezó el encuentro de emergencia de la CARICOM? Aquí mismo en el Caribe fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y trajeron por la greña, trajeron a una persona que ya estaba prácticamente fuera del ruedo político, como Gary Conille, y lo pusieron ahí, lo instalaron en la primatura de Haití. ¿Ustedes saben a quién responde Gary Conille? Gary Conille responde
a grupos de intereses foráneos, principalmente norteamericanos. Él estaba en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, inclusive, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Pero lo traen, ya él estaba prácticamente fuera del ruedo político, y dicen, vamos a instalarlo aquí. Pero, como se concibió ese Consejo Provisional Presidencial de Transición, una repartición del botín político que no integró a todos los grupos haitianos, aunque la CARICOM quiso vender que sí, que hubo un concierto, hubo un consenso por parte de todas las estructuras de los partidos políticos, que son más de 100 en Haití, de la sociedad civil, la iglesia, el empresariado, no fue suficiente y no logró satisfacer a todos los sectores. Y después entonces viene el otro elemento agregado que sirve como caldo de cultivo. Fue la acusación de sobornos, de corrupción, contra 3 miembros consejeros del Consejo de Transición. El caso principalmente de Smith Agustín, que era que le correspondía ahora asumir el pasado mes de octubre la presidencia de Haití de manera provisional. Smith Agustín es una figura muy conocida, incluso fue embajador de Haití en la República Dominicana, fue cónsul también de Haití aquí en la República Dominicana, y es un alfil político que representa a la estructura política del ex canciller Claude Joseph. Y así, Smith Agustín no pudo asumir porque incluso está siendo objeto de una investigación por acusaciones de corrupción, por haber supuestamente solicitado alrededor de $1 millón al expresidente del Banco Nacional de Crédito en Haití para mantenerlo en su puesto. ¿Qué ha sucedido hasta el día de hoy? Y este tranque, que tendrá que volver nueva vez a conocerse en una reunión de urgencia de la CARICOM y también la intervención de Estados Unidos y de la propia Organización de las Naciones Unidas, ONU, para buscar salida a este tranque. La destitución de Gary Conil, que no fue firmada por los 9 miembros del Consejo Provisional Presidencial de Transición. 9 miembros, 7 con derecho a voz y voto, 2 con asientos permanentes sin derecho a voz y voto, que constituyen una especie de observadores. Pero de los 9, 7 debían firmar la decisión de destituir a Gary Conil. ¿Ustedes saben cuánto la firmaron? Solo 5 la firmaron. Entonces, prácticamente se observa que incluso la división está latente en el seno del propio Consejo Provisional Presidencial de Transición. Y Gary Conil no ha abandonado la primatura, ni se prevé que la abandone. Tendrá que buscarse ahora una salida negociada para que él pueda aceptar esta decisión del Consejo Provisional Presidencial de Transición y abandone la primatura. Mientras tanto, hay un choque de poderes. Hay un choque de poderes entre el Consejo Provisional, que es el gobierno provisional haitiano, y la primatura que dirige Gary Conil, que desde el principio esos diferéndum, esas diferencias afloraron cuando Gary Conil hizo un periplo de una visita oficial, agotando una agenda en Estados Unidos primero, duró más de 10 días, incluso reuniéndose, fue a la ONU, fue a la OEA, fue a otros organismos multilaterales y también estuvo reunido con funcionarios de alto nivel del gobierno federal de los Estados Unidos. Y ahí mismo, el anterior presidente del Consejo Provisional Presidencial de Transición, Edgar LeBlanc Phillips, le enmendó la plana y le dijo que no tenía permiso para salir de Haití y que no había pedido autorización, no tenía la venia del Ejecutivo o del gobierno provisional haitiano. Y Gary Conil le devolvió la pelota y le dijo que no necesitaba la autorización del Consejo Provisional Presidencial de Haití. Después el hombre se fue a Dubái y a Emiratos Árabes y por allá duró 15 días. Y todo ese tipo de cosas fueron encendiendo la chispa que se convirtió en el incendio, en el fuego, en el candelero que hoy ha desatado una nueva crisis
exacerbada a lo interno de Haití. Mientras tanto, las bandas haitianas y los sectores que le interesa mantener el caos en Haití se están frotando las manos con esta situación de conflicto. Exactamente. En esa misma línea, Vargavila, iba mi pregunta para ti. Sé que Nelson tiene algunas preguntas también, pero a mí me gustaría saber cuál es el aspecto. Ya me contestaste de antemano que las bandas se están frotando las manos. Ahora yo quiero que tú me digas con tu expertise, que tienen conocimientos de ese tema haitiano, de la zona fronteriza con nosotros, ¿qué tipo de impacto puede tener esta ambivalencia que tiene el gobierno haitiano ahora? ¿Qué nivel de poder o qué nivel de capacidad va a adquirir el tema de las bandas allá, dado que el esfuerzo que se veía que se estaba forjando para poder contrarrestar lo de las bandas se ha ido por la borda? ¿Qué podemos nosotros prevenir como República Dominicana en relación a esto que está pasando en Haití y cómo las bandas van a reaccionar? Mientras tanto, Iván, para responder a tu pregunta, Gary Conil se mantiene en su puesto. Él no ha abandonado la oficina o la primatura, que es como se le llama, que es de donde se ejecutan las decisiones a nivel operativo o ejecutivo del gobierno haitiano. Esto está en un limbo todavía porque el Consejo no lo admite, no lo acepta como presidente. Hubo varios miembros, como decía, que no firmaron esa decisión, ese le llaman le moniteur o un memorándum del Consejo Provisional Presidencial de Haití, que en el mismo elige al empresario Alix Didier Films, Aimé, un empresario, díganme ustedes, a lidiar con una crisis en Haití. O sea, ese empresario representa los intereses de un grupo de los miembros del Consejo Provisional Presidencial de Transición. Evidentemente que aquí habrá que buscar una salida negociada. Se prevé que a raíz de esto, la CARICOM y otros organismos internacionales que tienen una incidencia amplia en las decisiones políticas y geopolíticas y geoestratégicas en Haití, se reúnan para definir esta situación que se ha generado como consecuencia de la destitución del primer ministro haitiano. Esto aleja la posibilidad de buscar una salida en el presente futuro inmediato a la crisis que ha venido agobiando a Haití, aunque las fuerzas kenianas medianamente, ese despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití se mantienen en suelo, con 400 soldados, con 24 de Bahamas, con 26 de Trinidad y Tobago y con 5 de las Bahamas, que fueron los que envió las Bahamas. Y se prevé que en las próximas semanas llegue también una misión de acompañamiento por parte de El Salvador. Pero ahora, con esta nueva inestabilidad política que se ha generado en Haití, dudo mucho que el gobierno de El Salvador se vaya a exponer y vaya a enviar sus tropas. Si la casa no está en orden. O sea, si la casa no está en orden, yo no te voy a enviar a mis soldados a exponerlos porque no hay ninguna garantía, ni siquiera constitucional y mucho menos a nivel de seguridad y de integridad física para estos soldados. Entonces, evidentemente que la situación en Haití va a continuar mucho más crítica de lo que está. Se aleja más las posibilidades de organizar elecciones para el año próximo 2025, finales del 2025 o principios del 2026, como se tenía previsto. Y de verdad que cada día que ocurre, cada día que pasa, la situación continúa más caótica, más crítica y más deprimente en territorio haitiano. Vargavila, algunos medios haitianos dicen que una de las molestias que causó la destitución de Gary Conil fue una reunión secreta que hubo entre él y Abinader en la ONU y que ellos no quisieron hacer pública. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, esas son especulaciones. No creo que se haya producido este tipo de enfrentamiento o reunión, tampoco con el presidente Abinader y el primer ministro o ex primer ministro Gary Conil. Incluso esto ciertamente, Nelson, como tú dices, se había dicho, pero en ningún momento se afirmó. Nosotros estuvimos investigando, inclusive con nuestras fuentes, tanto haitianas como las fuentes a lo interno de la misma ONU, aprovechando este momento de la asamblea pasada de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien,
la decisión o el pedimento de la cabeza de la canciller Dominique Dupuy, eso no fue un asunto exclusivo de la República Dominicana. Fue miembros del mismo Consejo Provisional Presidencial de Transición haitiano, incluyendo Leslie Voltaire, que es el actual presidente del Consejo, que no quiere a la ex canciller o a la canciller actual Dominique Dupuy. Recuerden que ella iba a ser miembro del Consejo Provisional Presidencial de Transición, representando a una de las organizaciones políticas del partido al cual pertenece. Pero después ella misma renunció por presiones o por algunos comentarios, como ella señaló en ese momento. Dominique Dupuy, que ha llevado la voz cantante y el látigo de manera efectiva, de manera eficiente, de manera radical contra la República Dominicana en ese periplo en el seno de los distintos organismos internacionales, ha sido notoria su campaña, porque eso hay que resaltarlo, hay que decirlo, su campaña de descrédito hacia la República Dominicana. Y esto, evidentemente, que también no contaba quizás con la venia o con el respaldo de algunos de los propios miembros del Consejo Presidencial Provisional de Transición. Y por eso fue que se pidió entonces tanto la cabeza de ella como la cabeza del ministro, del ministro de Seguridad Interior de Haití, del ministro de Justicia y de otros altos ministros o altos cargos en el gobierno provisional de Haití, o la reconfiguración de lo que era el gobierno provisional, porque algunos de estos ministros no eran del agrado del Consejo Provisional Presidencial de Transición. ¿Y qué hizo Gary Conil? Gary Conil dijo, bueno, pero si esos ministros están haciendo bien su trabajo, no veo la razón por la cual hay que destituirlo. Él asumió facultades extraordinarias que le competen al Congreso haitiano ante ese vacío de poder que existe en el Senado y la Cámara de Diputados de Haití, que no hay ningún senador ni diputado. Disculpa, Gabriela, yo han resuelto algo, porque tú me hablas del ministro, pero Haití sigue en una debacle, en un caos, en una crisis, pero horrible. Ellos han hecho algo que tú ya no, mira, Nelson, mejoró la seguridad, se liberaron los puertos, se puede ingresar material tranquilo, ya las pandillas no toman la mercancía que llega de otros países. Es decir, brevemente explícanos si tú sientes que ha servido de algo en un minuto, Vargas, ese organismo. En un minuto. Haití. Mira, prácticamente ha servido para muy poco, porque la situación sigue peor. Aquí hay unos datos que son alarmantes, por ejemplo, que dice que de enero a septiembre de este año, 2024, 4.900 personas murieron a manos de la violencia promovida por las bandas armadas principalmente. Se observan focos de hambruna en regiones que albergan a personas desplazadas. Y cientos de miles de haitianos han sido desplazados. O sea, ha servido muy poco, inclusive, la constitución de este Consejo Provisional Presidencial de Transición y también de la primatura, porque prácticamente la solución fundamental de la crisis en Haití prolongada no está únicamente en manos de ellos, sino de contar con un aparato estatal fuerte que pueda dar respuesta ante estos desafíos y retos que afronta el vecino territorio haitiano, que no lo pueden hacer, obviamente, sin el apoyo de fuerzas internacionales, pero sobre todo con la voluntad interna de todos los sectores haitianos. Ahí está la respuesta. Nuestro experto en fronteras en temas haitianos, Vargas Gabriela Riverón. Vamos justamente ahora a una brevísima pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.